Listo, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la clase. El tema a desarrollar es vías de administración de medicamentos en el curso de asistencia en inmunizaciones. Bueno, como siempre lo decíamos en la práctica, tenemos que ver los correctos, que es la fecha correcta, hora correcta, paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, dilución correcta, goteo correcto, equipo correcto, dosis correcta y obviamente la historia clínica correcta, ¿verdad? Esos son los 10 correctos. Bueno, acá también, bueno, los 5, bueno, cuando hacíamos también los correctos, medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora y fecha correcta, velocidad de infusión correcta, verificar la fecha de caducidad y investigar alergias. ¿Listo? Muy bien, si hablamos de todo lo que es vías de administración, la vía de administración puede definirse como el sitio donde se coloca un compuesto farmacológico y las vías dependen de las necesidades clínicas y de las circunstancias, ya que los fármacos pueden ser introducidos en el organismo en una variedad de vías. Se divide en enteral, que es referida al intestino, por eso es enterón, oral, sublingual y rectal, ¿no? Por lo que se administra por vía de la boca, vía oral. Listo, vía oral. Si hablamos de la vía oral, es la administración del fármaco a través de la boca. ¿Listo? Las ventajas: constituye una vía de administración fácil y cómoda. Es una vía muy segura y práctica. Es factible extraer por medios físicos medicamento administrado por esta vía de modo particular mediante también el lavado gástrico. Las desventajas. Bueno, ciertos medicamentos provocan irritación gástrica, algunos medicamentos son destruidos por los jugos digestivos, inactivación a nivel hepática de ciertos fármacos antes de que lleguen a la circulación general, algunos no son bien absorbidos en el tracto digestivo, efectos lentos, no se administra en pacientes con vómito o que están inconscientes. ¿Listo? Las formas puede ser líquido y sólido. Hablemos de la vía sublingual. Bueno, la vía sublingual es una de las vías también que también se utiliza cuando los fármacos son colocados en la boca, mantenidos debajo de la lengua y absorbidos a través de la mucosa a la corriente sanguínea. Llegan de manera directa a la circulación cardiovascular y de allí a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, las ventajas, ¿no? Las ventajas es absorción completa por la membrana de la mucosa sin pasar por el tubo digestivo ni por el hígado. La absorción es directa hacia la circulación general, casi de inmediato y es fácil de administrar. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, su uso es limitado porque solo está disponible para algunos medicamentos, ¿verdad? No son para todos. Ocurre también irritación de la mucosa bucal. Tenemos que tener cuidado también. Y bien incómoda para los pacientes por el sabor de los medicamentos, ¿verdad? Muy bien. La vía rectal. Se administra el medicamento, bueno, a través del ano, con el fin de actuar localmente o bien producir efectos sistémicos luego de la absorción. El recto es una estructura muy vascularizada a través de los plexos hemorroidales superior, medio e inferior, ¿no? Bueno, las ventajas: absorción más rápida que por vía bucal, permite emplear drogas que se destruyen en el estómago o en el intestino delgado, evita de forma parcial el pasaje por el hígado con menor inactivación de las drogas, ya que éstas cruzan la vena, porta y no penetran directamente el hígado.
Evita la acción de las drogas sobre el estómago, pudiendo emplearse en caso de gastritis y úlcera. Puede emplearse cuando la vía bucal no es opción debido a vómito, inconsciencia o falta de cooperación en caso de niños y enfermos mentales. Bueno, las desventajas. La absorción no es tan regular ni eficaz como con la administración parenteral. Es incómoda para ciertas personas, ¿no? La presencia de heces en la ampolla rectal también dificulta la absorción. Cabe también la posibilidad de que existe irritación rectal producida por las drogas y, bueno, lesiones como fisura anal o hemorroides inflamadas dificulten incluso o impidan el empleo de esa vía. Y no se puede emplear en los casos tampoco de vía parenteral, destinadas a ser inyectadas o implantadas en el cuerpo humano, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraarterial. Si hablamos de la vía intravenosa, es la introducción de medicamentos en solución de forma directa en la circulación en la luz de una vena, ¿no? Lo que conocemos como vía endovenosa también. Bueno, la vía intravenosa, cuando es esencial para un rápido comienzo de acción de los fármacos o en pacientes en quienes un fármaco resulta en especial irritante para los tejidos si se le administra por otras vías parenterales. Si quieren un rápido efecto, lo mejor es la vía intravenosa, ¿verdad? Tenemos la intravenosa directa, ¿listo? Como es la intravenosa directa, es la administración del medicamento tal y como viene presentado, pudiéndose inyectar el contenido de la ampolla o el vía reconstituido directamente en la vena. Bueno, siempre es recomendable diluir con una cantidad adicional de solución salina o inyectable, ¿no? Lo que decimos en bolo, ¿no? Nosotros en enfermería decimos, administrarle, por ejemplo, un metamizol en bolo. Entonces, es una intravenosa directa. Porque, ¿qué hago? Diluyo el medicamento en 20 cc, en 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y eso lo administro vía endovenosa lento, de 1 a 2 minutos, tampoco puede ser rápido porque podemos provocar una inflamación en la vena. Tenemos la otra intravenosa diluida, ¿no? La intravenosa diluida se ha considerado así cuando el medicamento se administra diluido en una pequeña cantidad de solución intravenosa, en general de 50 a 100 mililitros durante un periodo de tiempo limitado, ¿no? Generalmente, bueno, digamos, el metamizol otra vez, o cualquier tipo de antibiótico, ¿no? Generalmente lo diluimos en el Volutrol. Generalmente todo tipo lo diluimos en 50 o en 100 mililitros, dependiendo el medicamento que vamos a administrar, y lo aplicamos por medio del candado, ¿no? De la vía. Y esa sería una intravenosa diluida. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos la intravenosa directa y tenemos la intravenosa diluida. Lógicamente la intravenosa diluida también va a un goteo constante, ¿listo? No es a chorro, ¿listo? Dependiendo, digamos, que el médico nos diga, ponle cloruro a chorro, ¿no? Cuando queramos quizás reponer este volumen o quizás necesitemos administrar algún fármaco rápidamente, o quizás cuando tenemos que pasar una solución polielectrolítica en caso de que el paciente esté deshidratado y tenemos que reponer reposición volumen a volumen, ¿no? Tenemos también la intravenosa continua, ¿no? El medicamento se diluye en soluciones intravenosas de gran volumen y se administra de forma continuada. Bueno, generalmente la intravenosa continua la vamos a utilizar en soluciones. Puede ser, como les digo, solución polielectrolítica, la dextrosa o cloruro, ¿no? Entonces, generalmente nosotros administramos un cloruro dependiendo lo que el médico indica, qué goteo o cuánto necesitamos pasar, ¿no? Por ejemplo, si el médico dice, pásale un cloruro en 24 horas, decimos que son 15 gotas, ¿no? Digamos, hoy día le coloco a las 6 de la tarde, mañana le estoy cambiando la dextrosa a las 6 de la tarde, porque son 24 horas y es un goteo constante de 15 gotas. Esa es la intravenosa continua. Generalmente con la intravenosa continua vamos a hablar
de soluciones mayores a 500, no 1000, lógicamente. Generalmente con esto trabajamos soluciones, ¿listo? Soluciones, como les digo, la dextrosa, cloruro de sodio, agua destilada, dependiendo, ¿sí? Muy bien, si tienen dudas en cada diapositiva en la cual estamos, por favor, pregúntenme, ¿listo? Bueno, las ventajas. Lógicamente, las ventajas de esta vía permiten la obtención de la concentración deseada del medicamento con exactitud. Es factible aplicar sustancias irritantes, permite infundir grandes volúmenes de líquido, lo que sería imposible mediante otras vías de administración. Eso es muy importante, ¿listo? Por la vía intravenosa yo puedo aplicar grandes cantidades de líquido, lo que conocemos como venoclisis, ¿verdad? Pero es una intravenosa continua, ¿no? Yo aplico grandes cantidades de líquido por la venita, lo que no me permiten otras vías, ¿listo? Ofrece control sobre la entrada del fármaco, lógicamente dependiendo del goteo al cual yo voy a aplicar. 15 gotas, 24 horas. Generalmente 30 gotas, cambio el cloruro cada 12. ¿No? Y 60 gotas es el turno de 6 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. La totalidad del fármaco administrado llega a la circulación sistémica sin pasar por un proceso de absorción. Bueno, las desventajas. Una vez introducido el compuesto farmacológico, no se puede lógicamente retirar de la circulación. Por eso tenemos que leer bien el fármaco que vamos a administrar. Si es el paciente correcto, tenemos que tener siempre en cuenta eso de los 5 correctos y cada momento leer el fármaco si es el correcto. Surgen reacciones adversas con mayor intensidad. Yo tengo que tener mucho cuidado si el paciente es alérgico o no a ese tipo de medicamentos que yo le estoy aplicando, porque yo le estoy aplicando por la vía endovenosa, inmediatamente puede hacer un shock, ¿sí? Es imposible revertir la acción farmacológica. Ofrece dificultades técnicas mayores que las otras vías parenterales, sobre todo si hay carencia de venas accesibles. Sí, lógico, un paciente que está chocado, un paciente que lógicamente está descendiendo la presión arterial, un paciente que pueda tener cualquier alteración, no hay venas accesibles. Entonces es un poco difícil en el momento cuando, por ejemplo, llegan al shock trauma, ¿listo? Pacientes que ya están, lógicamente, prácticamente son casi cadáveres, ya no vas a encontrar funciones y no hay presión, inmediatamente canalízale una vena, es súper difícil, ¿no? Tenemos que ser un poco hábiles ya para lógicamente poder coger una vena accesible, ¿no? Y generalmente si hablamos en el shock trauma, nosotros trabajamos en emergencia, lógicamente con catéteres 18, ¿listo? Que son los catéteres más gruesos, ¿no? Que es el verde. Entonces, es inmediatamente porque el paciente está prácticamente ya casi muerto y yo tengo que inmediatamente colocarle fármacos porque tiene que pasar un proceso de intubación endotraqueal. Entonces yo tengo que trabajar en eso. Entonces ahí yo tengo que tener mucho cuidado también, ¿no? Por un lado es muy fácil también trabajarlo por vía endovenosa cuando el paciente está tranquilo, está bien, y yo le puedo canalizar su vía periférica, pero en otros casos no. ¿Listo? Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero ya poco a poco nos vamos volviendo más hábiles. Bueno, otra vía que es la vía intraarterial, que quizás no la han escuchado. Es la inyección de un fármaco dentro de una arteria. Este procedimiento se realiza con los agentes antineopláxicos, generalmente para tratar tumores localizados. Consiste justo en la posibilidad de actuar de modo directo con la droga sobre el órgano afectado sin acciones sistémicas. O sea, lógicamente es una vía que va directamente a la arteria. Las dificultades técnicas y la posibilidad de escapes de la droga con la circulación general, con los efectos tóxicos consiguientes en el caso de los antineoplásicos. Bueno, esto generalmente, esta vía intraarterial, nosotros no lo utilizamos con frecuencia. Esta vía intraarterial generalmente también la trabajamos con la línea arterial. Por ejemplo, si hablamos de la línea arterial, es una línea que generalmente cuando tú tienes a un paciente crítico,
tienes un paciente en el shock trauma o tienes un paciente en UCI, ¿no? Nosotros lo monitorizamos, ¿no? Tiene que estar el paciente monitorizado, no vas a estar controlando las funciones vitales a cada rato, ¿no? Tú tienes tu monitor y en tu monitor, lógicamente, vas a Ah, visualizar ahí en el monitor. estoy en clase. Listo, en el monitor vas a poder visualizar todas las funciones vitales del paciente. Ahora, lógicamente, tú has visto o quizás algunas personas que trabajan en el hospital han podido ver que el monitor tiene un brazalete como el que nosotros tenemos en el tensiómetro. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero que ese paciente siempre esté tomándose la presión arterial y siempre visualizándole en el monitor, ¿listo? El médico inmediatamente hace una línea arterial. Inmediatamente le hace la colocación de la línea arterial en la arteria, ¿listo? Entonces, lógicamente, siempre en el monitor va a aparecer la presión arterial. ¿Listo? Entonces es una presión arterial, o sea, es una invasiva, pero siempre aparece en el monitor. En cambio, hay otros monitores que se toman la presión arterial no invasiva, ¿no? Le colocas el brazalete y tú, digamos, cada vez que quieres ver que tu paciente cómo está su presión, presionas un botoncito y se empieza a insuflar el brazalete y le toma la presión, ¿no? Pero si tú quieres que permanentemente esté en el monitor, que son pacientes muy críticos, el médico viene, le hace la línea arterial y lógicamente siempre va a estar registrada en el monitor la presión arterial de mi paciente, que es un procedimiento invasivo para la toma de la presión arterial. Bueno, pasemos a otra vía muy importante, ¿listo? Y muy utilizada, que es la vía intramuscular. Es la introducción de un compuesto farmacológico en el tejido muscular altamente vascularizado. Por lo general se aplica a nivel de los glúteos y en la región deltoidea. Bueno, también no solamente ahí, ¿no? ¿Verdad? También la podemos administrar en lo que es el vasto, ¿verdad? Y la zona ventroglútea. Bueno, las ventajas. Lógicamente, dentro de las ventajas, permite la inyección de sustancias levemente irritantes, permite la inyección de líquidos oleosos con acciones más lentas y sostenidas, y la absorción es segura. Si hablamos de las desventajas, la inyección de una sustancia oleosa, bueno, es capaz de provocar embolismo pulmonar con el desarrollo Muy bien, entonces me quedé. La inyección de una sustancia oleosa es capaz de provocar embolismo pulmonar con desarrollo ulterior del infarto en ese órgano, ¿listo? Producción de escaras y accesos locales. Claro, podemos provocar si no hay una buena higiene, no hay una buena limpieza, no hay una buena asepsia, también podemos provocar un absceso. Ahora, la inyección en el nervio ciático o lógicamente también en el... Claro, en el nervio ciático, por error, puede producir una parálisis y atrofia de los músculos en el miembro inferior. Entonces, yo tengo que tener muy en cuenta el nervio ciático, ¿listo? Porque se ha visto casos en los cuales han cogido el nervio ciático y al paciente lo han dejado imposibilitado totalmente de la pierna y pueden provocar, y esto puede demorar hasta un año, ¿listo? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver bien el cuadrante, ¿listo? Eso sí, tenemos que hacer bien un cuadrante. Ahora, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Generalmente, como vemos en la imagen, es el cuadrante superior externo, ¿verdad? El cuadrante superior externo, tanto del glúteo derecho como del glúteo izquierdo, ¿verdad? Justo donde esté esa cruz. Yo tengo que ahí colocar, ¿ves? De la cruz arribita, ¿se dan cuenta?
Si hablamos de la vía subcutánea, es la introducción de un compuesto farmacológico debajo de la piel en el tejido subcutáneo y se realiza por lo general en la cara externa del brazo o del muslo. ¿Cuáles son las ventajas? Permite la administración eficaz de ciertos fármacos y de algunas hormonas. La absorción en general es rápida y eficiente debido al acceso directo a los vasos sanguíneos y del tejido subcutáneo. Bueno, lógicamente por vía subcutánea su absorción es lenta y constante por medio de esta vía. Es como un depósito, es como colocar digamos, un medicamento de depósito. Con el paso del tiempo de las horas se va a ir absorbiendo poquito a poquito. ¿Listo? Por eso es vía subcutánea. Aquí administramos generalmente también insulinas, administramos también anticoagulantes, como por ejemplo lo que estamos ahorita trabajando en COVID. Estamos administrando, estamos anticoagulando a los pacientes con la famosa enoxaparina y bueno, algunos con la heparina, ¿no? Entonces, dependiendo, pero es por vía subcutánea, ¿listo? La administración tanto de la insulina como también de los anticoagulantes. Si hablamos de la vía intradérmica, la vía intradérmica es la inyección de soluciones en pequeñas cantidades a nivel de la dermis y se realiza mediante una aguja muy fina y es empleada para efectuar anestesia local de la piel y también realizar pruebas cutáneas de alergia, ¿verdad? Muy bien. Si hablamos un poquito más de nuestra vía intradérmica, bueno, la vía intradérmica generalmente como la hacíamos en la práctica, la utilizábamos generalmente para pruebas de alergia, ¿no? En este caso, bueno, para ver si había alergia a la penicilina. Hablemos de la vía tópica. La vía tópica es la aplicación de fármaco a nivel de la piel y de las mucosas. Conjuntiva, nasofaringe, bucofaringe, oftálmica, tópica. Bueno, también por medio de la vagina se utiliza para obtener efectos locales. Formas. Por ejemplo, tenemos los colirios. Preparación farmacéutica en la que el fármaco suele estar en solución o suspensión acuosa u oleosa para ser instalada en forma de gotas y en el fondo del saco conjuntival, ¿no? Los famosos colirios que echamos por vía oftálmica, ¿verdad? Gotas nasales y óticas son soluciones acuosas u oleosas, lociones que generalmente vamos a aplicar dentro de las fosas nasales. Si hablamos de semisólida, bueno, acá tienes el ungüento. El ungüento es una pomada en suspensión de elevada consistencia y por tanto reducida extensibilidad. La pomada es de consistencia, es extensible, no tiene una extensibilidad intermedia. La crema, bueno, la crema en emulsión óleo acuosa y de consistencia más fluida. Y el gel generalmente fácilmente extensible, ¿no? Si hablamos sólido, vamos a ver polvos dérmicos, vamos a ver los famosos óvulos que aplicamos por medio del tracto vaginal y tabletas y cápsulas vaginales también, ¿no? Bueno, la vía tópica dentro de lo que es las ventajas permite una acción directa sobre las superficies enfermas con alta concentración de las drogas y bueno, una desventaja es de técnica sencilla, va al contrario, es una ventaja, ¿no? Es de técnica sencilla y resulta económica. La vía inhalatoria es otra vía, alude a la administración de drogas vehiculizadas por el aire inspirado con el fin de obtener efectos locales sobre la mucosa respiratoria o bien generales después de la absorción. Las ventajas: rapidez de los efectos locales y sistémicos, es cómoda para el paciente y los efectos generales desaparecen con rapidez. Bueno, dentro de lo que viene a ser las desventajas, irritación de la mucosa del tracto respiratorio, fugacidad de acción, necesidad de aparatos para la inhalación de gases, aerosoles y bueno, es costoso. La vía inhalatoria generalmente la aplicamos en las aerocámaras, ¿no? Con el salbutamol, el bromuro de ipratropio, ¿no? Dependiendo lo que, la beclometasona, dependiendo lo que el médico indique, ¿no? Con la famosa aerocámara. Bueno, tenemos otra vía, que es la vía intraperitoneal.
Es la introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Se realiza para efectuar el método de diálisis peritoneal y este procedimiento se emplea en los casos de insuficiencia renal para eliminación de la urea y de potasio en exceso y en las intoxicaciones por barbitúricos y salicilatos principalmente. Bueno, las ventajas. Generalmente esta vía intraperitoneal es para diálisis, ¿no? Diálisis renal. Consiste justo en su sencillez y en estar al alcance del médico sin que exista necesidad de contar con un equipo costoso o muy especializado como el caso de un riñón artificial. Otra vía, listo, para que tengan conocimiento en general. La vía intracardíaca. Es la inyección de soluciones dentro del corazón que se realiza mediante una aguja de 10 centímetros de largo en el cuarto espacio intercostal sobre el borde izquierdo del esternón. Bueno, acá ventajas, rapidez de los efectos locales y sistémicos, es cómoda para el paciente, los efectos generales desaparecen con rapidez y bueno, dentro de lo que es sus desventajas, sus principales desventajas es que estriben las dificultades técnicas, ¿no? Es un poco difícil. Tenemos otra vía que es la vía subaracnoidea, que es la inyección de drogas en el líquido cefalorraquídeo, casi siempre por una punción lumbar, para ejercer efectos locales sobre la médula espinal, meninges, cerebroespinales y raíces raquídeas. Generalmente esto lo hace el médico, ¿listo? Pero para que tengan conocimiento. Bueno, tenemos acá la vía intraósea, ¿listo? Que es la administración de soluciones en la médula ósea por punción del esternón en el adulto o de la tibia en el niño pequeño. Se utiliza cuando está indicada la vía intravenosa, pero no existen venas disponibles. Las ventajas, rapidez de acción, manera que en la actualidad se emplea muy poco, y las desventajas son las dificultades técnicas. Muy bien. A ver. Entonces, lógicamente, bueno, las últimas vías son las vías que yo les he puesto para que ustedes tengan un poco más de conocimiento, porque ustedes quizás en algunos fármacos van a ver vía intraósea, ¿no? Lógicamente, entonces es para que vean que esas vías sí existen, ¿listo? Que como les digo, entonces son vías que sí existen y también se utilizan, pero esto generalmente la vía subaracnoidea, ¿no? Eso, la intracardíaca generalmente lo coloca el médico. Bueno, el intraperitoneal, el catéter Tenkov también lo coloca el médico, pero nosotros hacemos la diálisis, ¿sí? Pero las otras vías es para que ustedes conozcan en general. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos a ver, lógicamente, a ver. Bueno, entonces aquí en la clase pasada vimos dentro de la resolución ministerial, hemos visto también que acá también yo les hablé de las vías parenterales. Es que es muy importante que nosotros sepamos estas vías para poder realizar lo que es la aplicación de las vacunas o la administración de las vacunas. Ahora, no solamente de las vacunas, sino de los distintos fármacos. ¿Listo? Ya me habrán estudiado todas las vacunas, ¿verdad? Ya las deben dominar, me imagino. ¿Listo? Yo me imagino que ya deben dominar todas las vacunas.
¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Alumnos, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Para poder empezar a resolver dudas, preguntas. ¿No tienen? Muy bien. Miss, Dime. buenas noches. Buenas noches. Mi- Ya, Miss, te quería preguntarle al respecto de lo que dijo del examen. ¿Cuándo vamos a dar? Yo les voy a avisar por medio del WhatsApp. Yo creo que ya vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Listo? Ya, y Miss, o sea, el examen se va a tratar todo lo que es de las inyecciones, todo eso, ¿no? O no, todo, desde el Se va a principio. tratar de todo, todos los temas hasta el sexto tema que es el día de hoy. Es el sexto tema. Ya, ok, Miss. Ujú. Cualquier otra duda me dicen, por favor. Muy bien. Entonces, ya que no hay dudas, sigamos. Como yo les dije, ¿no? Las vías y técnicas de administración de las vacunas. ¿Listo? Bueno, como yo les decía, en el esquema nacional de vacunación se usan vacunas en presentación líquida y liofilizada, que al reconstituirse pasan a ser líquidas, las cuales pueden ser administradas por vía oral o parenteral. Dentro de lo que viene a ser la administración de las vacunas, lógicamente es la ruta que se utiliza para suministrar y aplicar las vacunas a la población, y las vías de administración utilizadas son vía oral y vía parenteral. Si hablamos del tipo de vía, en este caso vamos a hablar del tipo de vía oral. Es la ruta de aplicación por la boca y se utiliza para la vacuna de polio oral, Sabin y rotavirus. Bueno, lógicamente la vacuna polio oral, tenemos que explicarle a la madre el tipo de vacuna a aplicar, el número de dosis y el sitio de aplicación. En niños menores de 1 año, la posición recomendada es semisentada en los brazos de la madre, debiendo el vacunador fijar la mandíbula inferior del lactante para de esa manera asegurar la administración correcta. Estamos hablando acá de la vacuna polioral. ¿Listo? Quitar el protector del gotero y dejar caer 2 gotas en la boca del niño y evitar obviamente que el gotero pueda tocar la boca del niño a fin de evitar la contaminación y asegurarnos de que el niño no rechace, no regurgite o vomite la vacuna dentro de 5 minutos. De lo contrario, tenemos que repetir la aplicación. ¿Listo? Esto es en el caso de la aplicación de la vacuna antipoliomielítica vía oral. La vía oral, ya yo les he dicho. ¿A qué edad colocamos la vía oral? A ver, yo les pregunto. ¿A qué edad colocan la vacunita de la vía oral? De lo que es este polio. Polio oral. A los 6 meses, a los 18 y a los 4 años. ¿Listo? Hablemos rápidamente de la vacunita del rotavirus. Bueno, el rotavirus, colocar al niño en los brazos de su madre en posición de sentado con la cabeza inclinada hacia atrás. Aplicar lentamente el contenido de la vacuna por vía oral en la parte interna de la mejilla del niño para evitar que la rechace, porque es en forma como de una jeringuita. Si el niño escupe o regurgita o vomita la vacuna, no se debe administrar otra dosis. ¿Me dejo entender? En el caso de lo que es rotavirus, ¿listo? Ya anteriormente les dije que de polio sí teníamos que volver a administrar, pero en rotavirus no. Explicar que la absorción es inmediata a través de la mucosa oral
En caso de que no se administrase inmediatamente, la jeringa que contiene la vacuna reconstituida debe agitarse otra vez antes de la administración por vía oral. ¿Listo? Si hablamos de la vía parenteral, bueno, la vía parenteral que generalmente vamos a utilizar en la vacunación, vamos a utilizar lo que es la vía intradérmica, subcutánea y intramuscular. Tenemos que, lógicamente, en la vía intradérmica se utiliza generalmente para la aplicación de la vacunita de la BCG. La inyección consiste en la aplicación de la vacuna en la capa superior de la piel, que es la dermis, ya que por las características del tejido, por su poca distribución de vasos sanguíneos y capacidad de absorción lenta, la vacuna se absorbe poco a poco. Ahora, explicar a la madre sobre el tipo de vacuna y el sitio de aplicación. Pedirle a la madre que coloque al niño en la camilla y que le descubra el brazo derecho y que sujete el antebrazo del recién nacido. Preparar la vacunita BCG combinando el diluyente con la solución liofilizada. Así. Proteja la ampolla del diluyente con un algodón para quebrar el cuello de la ampolla. ¿Listo? El mismo procedimiento realizar con la ampolla liofilizada. Registrar la hora de apertura de la vacuna en el frasco de la vacuna. Lógicamente ustedes saben que esta duración de la vacuna de la BCG solo dura 6 horas después de ser abierta. Utilizar una jeringa desechable, aspirar el diluyente y mezclar con el liofilizado. Evitar rozar la aguja con el borde de la ampolla y eliminar la jeringa utilizada en la caja de bioseguridad. Utilizando una jeringa retráctil descartable de 1 cc con aguja de calibre 27 por medio, extraída la dosis de 0.1 del frasco según corresponde de acuerdo, ¿no?, al laboratorio que nos está produciendo. Bueno, aplicar la vacuna en el tercio superior de la región deltoidea del brazo derecho. Entonces, tenemos que limpiar el sitio de la aplicación de la inyección utilizando algodón, bueno, con clorhexidina al 2%, bueno, nosotros lo hacemos a veces con jabón líquido en forma circular del centro hacia afuera en 5 centímetros de diámetro. Sostener la piel con el dedo índice y pulgar con una mano, estirando bien la piel, dejando el dedo medio y anular bajo el brazo para que fácilmente pueda introducirse la aguja en la dermis. Colocar la aguja con un ángulo de 15 grados, de manera que quede casi paralela de la superficie de la piel y con el bisel hacia arriba. Introducir la aguja presionando contra la piel cuidadosa y lentamente. Si el bisel de la aguja está en el tejido intradérmico, cuando empieza a introducir el líquido, se siente ligera resistencia. Bueno, inyectar inmediatamente suavemente, verificando que se forme una pequeña pápula de 5 milímetros de diámetro con aspecto de piel de naranja. Lógicamente nosotros entonces vamos a aplicar, listo, la vacunita y más o menos vamos a ver el resultado de la pápula, que va a medir más o menos 5 milímetros, ¿listo? Bueno, ahora, cuando no hay resistencia, lógicamente significa que la aplicación se está realizando muy al fondo del tejido intradérmico. Entonces tenemos que retirar un poquito la aguja, ¿listo? Para luego volver otra vez a colocar la agujita y volver a hacer la pápula. Ustedes tienen que ver que exista la pápula, ¿listo? Porque si no han hecho o no han formado la pápula, no han colocado bien la vacuna. Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen vamos a ver la inclinación de la aguja del bisel hacia arriba. Bueno, luego vamos, lógicamente tiene que quedar la pápula, ¿listo? Explicarle a la madre las reacciones de la vacuna, la formación de la pápula y el proceso de cicatrización que no requiere de ningún tratamiento especial. Una vez finalizado el procedimiento, tenemos que desechar la jeringa en la caja de bioseguridad. Entonces, lógicamente, yo le voy a explicar rápidamente a la mamá
con el paso de los días se va a formar lógicamente como una úlcera. Entonces esa úlcera va a drenar, lógicamente va a supurar, va a eliminar como sangrecita. Entonces yo le voy a explicar a la mamá que no se preocupe, simplemente que lo bañe al bebé, que no le vaya a curar ni limpiar esa zona, que poco a poco va a ir pasando. Simplemente es la reacción que provoca esta vacuna, ¿sí? Ahora tenemos otra vía. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, no hay dudas. Muy bien. Entonces, seguimos.